El espacio no es oscuro porque no haya luz. El espacio es oscuro porque la luz no tiene a dónde llegar. Esta distinción, aparentemente sutil, lo cambia todo. En este momento, el universo está lleno de fotones viajando en todas direcciones, restos de estrellas muertas hace miles de millones de años, ecos luminosos del Big Bang, radiación de galaxias que nunca veremos. Toda esa luz existe, pero el espacio entre las cosas es tan inmenso, tan absolutamente descomunal, que esa luz simplemente viaja eternamente sin encontrar nada. Es como llenar el océano Pacífico con una gota de tinta y esperar que el agua se vea azul. La oscuridad del espacio no es vacío, es distancia. Y la distancia en el universo es tan brutal que convierte la luz en invisibilidad. Hoy exploraremos por qué esa diferencia lo cambia todo. Si te fascinan estas perspectivas del cosmos, suscríbete al canal. Comencemos con algo que parece obvio pero que en realidad esconde una profundidad extraordinaria. Cuando miras el cielo nocturno desde la Tierra, ves puntos de luz dispersos sobre un fondo negro. Las estrellas parecen pocas, distantes, excepcionales. Pero esta imagen es profundamente engañosa, no porque haya pocas estrellas, sino porque nuestra percepción humana es completamente inadecuada para procesar la escala real de lo que está ahí afuera. El universo observable, esa región del cosmos cuya luz ha tenido tiempo de alcanzarnos en los 13.800 millones de años desde el Big Bang, contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. 2 billones, no millones, no miles de millones. 2 billones de galaxias, cada una conteniendo entre 100.000 millones y varios billones de estrellas. Si intentaras contar todas las estrellas en el universo observable a un ritmo de 1 por segundo, tardarías aproximadamente 10.000 veces la edad actual del universo. Y sin embargo, cuando miras el cielo nocturno, ves oscuridad. Una oscuridad inmensa, dominante, abrumadora. Las estrellas son puntos diminutos en un mar de negrura que se extiende en todas direcciones. ¿Cómo es posible que con 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, el cielo nocturno sea mayormente oscuro? Esta pregunta no es nueva. De hecho, tiene nombre propio. La paradoja de Olbers, nombrada por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers, quien la formuló formalmente en 1823. Aunque otros pensadores la habían considerado antes, Olbers la articuló con claridad. Si el universo es infinito, estático y lleno de estrellas uniformemente distribuidas, entonces en cualquier dirección que mires, eventualmente tu línea de visión debería encontrar la superficie de una estrella. El cielo nocturno debería ser tan brillante como la superficie del Sol en cada punto. Pero no lo es, y la razón por la que no lo es revela verdades fundamentales sobre el universo que van mucho más allá de la simple pregunta de por qué el cielo es oscuro. La respuesta tiene varias capas, y cada una es más fascinante que la anterior. La primera capa es el tiempo. El universo no es infinitamente viejo. Tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Esto significa que solo podemos ver la luz de estrellas que ha tenido tiempo de alcanzarnos en ese periodo. Las estrellas que están tan lejos que su luz no ha tenido tiempo de llegar desde el Big Bang son invisibles para nosotros, no porque no existan, sino porque el universo no ha existido suficiente tiempo para que su luz cruce el abismo. Imagina estar parado en el centro de un bosque inmenso en una noche oscura con una linterna. Los árboles que están dentro del alcance de tu luz son visibles. Los árboles más lejanos están en la oscuridad, no porque no existan, sino porque tu luz no llega tan lejos. El universo funciona de manera similar, excepto que en lugar de una linterna con alcance limitado, tenemos un universo con una edad limitada. Pero hay una segunda capa aún más profunda y perturbadora. El universo no es estático, se está expandiendo, y esa expansión tiene consecuencias dramáticas para la luz que viaja a través de él. Cuando una galaxia distante emite luz,
esa luz comienza su viaje hacia nosotros. Pero mientras viaja, el espacio mismo entre esa galaxia y nosotros se está expandiendo. Es como intentar caminar hacia adelante en una cinta transportadora que se mueve hacia atrás. La luz llega eventualmente, pero estirada, con su longitud de 1900 y onda alargada hacia el rojo, un fenómeno llamado corrimiento al rojo cosmológico. Las galaxias más distantes que podemos detectar tienen sus longitudes de onda tan estiradas que la luz que emitieron como luz visible o ultravioleta llega a nosotros como microondas o incluso ondas de radio. Nuestros ojos no pueden ver estas longitudes de onda. Para nosotros, esas galaxias son invisibles, aunque sus fotones nos estén llegando en este preciso momento, viajando a través de nuestros cuerpos, sin que lo percibamos. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora. Hay regiones del universo que están tan lejos, que el espacio entre ellas y nosotros se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. No es que esas regiones se estén moviendo a través del espacio más rápido que la luz, es que el espacio mismo entre nosotros está creciendo más rápido. La luz de esas regiones nunca nos alcanzará. Nunca, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuán avanzada sea nuestra tecnología. Esas partes del universo están permanentemente más allá de nuestro horizonte. Esta frontera, llamada el horizonte cósmico de eventos, no es fija. A medida que la expansión del universo se acelera, impulsada por la misteriosa energía oscura, más y más regiones del cosmos cruzarán este horizonte y desaparecerán para siempre de nuestra vista. El universo observable se está encogiendo efectivamente. Cada segundo, porciones del cosmos se vuelven permanentemente inaccesibles. Piensa en lo que esto significa. Hay galaxias que podemos ver hoy, cuyos fotones están llegando a nuestros telescopios en este momento, que en el futuro ya no podremos ver. Su luz ya no alcanzará el horizonte. Desaparecerán del universo observable, no porque dejen de existir, sino porque la oscuridad, el espacio vacío expandiéndose entre nosotros, las habrá borrado de nuestra vista para siempre. La oscuridad del espacio no es pasiva, no es simplemente la ausencia de algo, es una fuerza activa que se expande, que borra, que separa. Es el estado natural del universo ganando terreno constantemente sobre los pequeños islotes de luz y calor que llamamos estrellas. Pero la paradoja de Olbers y la expansión del universo son solo el comienzo de lo que hace que la oscuridad del espacio sea tan profundamente perturbadora. Para entender completamente cuán oscuro es realmente el espacio, necesitamos ir más allá de las explicaciones cosmológicas y sumergirnos en la escala cruda y brutal de las distancias interestelares e intergalácticas. Porque la oscuridad del espacio no es uniforme, tiene grados, y cuanto más te alejas de las fuentes de luz, más oscuro se vuelve, de maneras que desafían completamente la comprensión humana. Cuando hablamos de la oscuridad del espacio, cometemos un error conceptual fundamental. Hablamos de ella como si fuera una sola cosa, uniforme, constante. Pero la oscuridad del espacio tiene capas, niveles, grados de profundidad que se vuelven progresivamente más extremos cuanto más te alejas de las fuentes de luz. Y explorar esos grados nos lleva a lugares mentalmente perturbadores. Comencemos aquí, en la Tierra. La oscuridad más profunda que un ser humano puede experimentar en condiciones naturales ocurre en cuevas sin ninguna fuente de luz externa. Los espeleólogos, las personas que exploran cuevas, describen una oscuridad tan completa que literalmente no pueden ver nada, ni siquiera formas vagas, ni siquiera la diferencia entre tener los ojos abiertos o cerrados. Pero incluso en esa oscuridad aparentemente total, hay fotones. La radiación de fondo, los fotones emitidos por las paredes de la cueva debido a su temperatura, las partículas subatómicas que atraviesan la roca desde el espacio, todo contribuye a un nivel mínimo de radiación que, aunque imperceptible para nuestros ojos, está presente. Ahora salgamos al espacio. En órbita baja alrededor de la Tierra, a unos 400 kilómetros de altura, donde se encuentra la Estación Espacial Internacional, la oscuridad ya es dramáticamente diferente a cualquier cosa que experimentamos en la superficie. El Sol ilumina la mitad del mundo con una intensidad brutal, sin la suavización que proporciona la atmósfera. Las sombras son absolutas.
No hay cielo azul dispersando la luz en todas direcciones. Cuando el sol está detrás de ti, el espacio frente a ti es negro con una pureza que ninguna fotografía puede capturar completamente. Los astronautas que han descrito el cielo desde la estación espacial hablan de un negro tan profundo, tan denso, que parece casi sólido. No es el gris oscuro del cielo nocturno terrestre visto desde una ciudad, ni siquiera el negro azulado de una noche despejada en el campo. Es un negro que tiene una cualidad diferente, una presencia física casi tangible. Pero esto es solo el comienzo. Alejémonos más. A medida que nos movemos hacia el espacio interplanetario, lejos de la Tierra pero todavía dentro de nuestro sistema solar, la oscuridad se profundiza. En Marte, a 1,5 veces la distancia de la Tierra al Sol, la luz solar es aproximadamente la mitad de intensa que en la Tierra. La noche marciana es notablemente más oscura que la noche terrestre, no solo porque no hay luna brillante, sino porque la atmósfera marciana es tan delgada que apenas dispersa luz. Sigamos alejándonos. En Júpiter, a 5 veces la distancia de la Tierra al Sol, la intensidad de la luz solar es solo un 25% de la que recibimos nosotros. El Sol todavía es el objeto más brillante en el cielo, pero ya parece más pequeño, menos dominante. Las sombras son aún más profundas. En Neptuno, el planeta más lejano de nuestro sistema solar, a 30 veces la distancia Tierra-Sol, la luz solar es apenas una 900ª parte de lo que recibimos en la Tierra. El Sol desde Neptuno aparece como una estrella excepcionalmente brillante, mucho más brillante que cualquier otra, pero reconociblemente una estrella, no el disco cegador que conocemos. La oscuridad que rodea esa estrella diminuta es ya de una profundidad que ningún ser humano ha experimentado directamente. Pero incluso Neptuno está profundamente dentro de la zona iluminada de nuestro sistema solar comparado con lo que viene después. Más allá de Neptuno, en el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, la luz solar se vuelve cada vez más débil. A 100 veces la distancia de la Tierra al Sol, que es apenas el borde interior de la nube de Oort, la intensidad de la luz solar es 10.000 veces menor que en la Tierra. Los objetos allí flotan en una oscuridad que solo es rota por el Sol, una estrella brillante entre millones, y las demás estrellas del cielo. Y aquí llegamos a algo fascinante sobre la oscuridad del espacio interestelar, el espacio entre las estrellas. Este espacio no es completamente oscuro en el sentido de que no haya ninguna fuente de luz. Las estrellas brillan en todas direcciones, pero están tan increíblemente lejos que su luz, que se dispersa siguiendo el cuadrado inverso de la distancia, es ridículamente débil cuando finalmente llega. La estrella más cercana a nuestro Sol es Próxima Centauri, a 4,24 años luz de distancia. Si pudieras viajar al punto medio entre nuestro Sol y Próxima Centauri, a unos 2 años luz de cada una, ¿qué verías? Ambas estrellas estarían presentes, 2 puntos brillantes en el cielo. Pero la intensidad combinada de su luz sería aproximadamente 10.000 millones de veces menor que la luz solar que recibimos en la Tierra. En ese punto a mitad de camino, entre las 2 estrellas más cercanas entre sí de nuestra región galáctica, la oscuridad sería tan profunda que incluso con nuestros ojos perfectamente adaptados a la oscuridad, apenas podríamos percibir suficiente luz para ver algo. Sería funcional y prácticamente una oscuridad total. Ahora consideremos el espacio intergaláctico, el espacio entre las galaxias. Si el espacio interestelar es oscuro, el espacio intergaláctico es algo de una categoría completamente diferente. Las galaxias están separadas entre sí por distancias enormes. La distancia entre nuestra galaxia, la Vía Láctea, y la galaxia más cercana de tamaño comparable, Andrómeda, es de aproximadamente 2,5 millones de años luz. En el espacio entre las galaxias, las fuentes de luz más cercanas están a millones o incluso decenas de millones de años luz. La intensidad de la luz que llega a ese espacio vacío desde las galaxias circundantes es tan infinitesimalmente pequeña que es casi imposible de expresar con números comprensibles. Los astrónomos han intentado medir la luminosidad del espacio intergaláctico utilizando el telescopio espacial Hubble y otros instrumentos. Han tapado todas las fuentes de luz conocidas, estrellas, galaxias, cúmulos,
y luego medido el brillo residual del fondo del cielo. Lo que encontraron fue que incluso en el espacio, aparentemente vacío entre las galaxias, hay un tenue resplandor, demasiado débil para ser explicado completamente por las fuentes conocidas. Este resplandor misterioso podría ser de galaxias demasiado débiles para resolver individualmente, o de estrellas errantes expulsadas de sus galaxias, o de algo que todavía no comprendemos completamente. Pero incluso incluyendo este resplandor misterioso, la luminosidad del espacio intergaláctico es tan minúscula que los números se vuelven absurdos. Para darte una perspectiva, si pudieras reemplazar tu bombilla de 60 vatios con toda la luz emitida por todas las galaxias en el universo observable, y luego distribuir esa luz uniformemente por todo el volumen del universo observable, cada metro cúbico de espacio recibiría una cantidad de energía luminosa tan pequeña que no hay ningún instrumento humano capaz de detectarla directamente. El universo, a pesar de contener 2 billones de galaxias con cuatrillones de estrellas, es fundamentalmente aplastantemente oscuro. La luz es la excepción, no la regla. Las estrellas son anomalías locales en un vasto mar de oscuridad que se extiende en todas direcciones hasta los límites del cosmos. Y aquí llegamos a algo que realmente hace que esta oscuridad sea filosóficamente perturbadora. No es solo la oscuridad del espacio vacío entre las cosas, es la oscuridad del espacio que existe dentro de las cosas que consideramos sólidas y densas. Los átomos, la materia de la que está hecha todo lo que conocemos, estrellas, planetas, personas, son en su inmensa mayoría espacio vacío. Si tomaras un átomo de hidrógeno, el átomo más simple, y lo expandieras hasta que su núcleo fuera del tamaño de una naranja, el electrón que orbita a su alrededor estaría a aproximadamente 2 kilómetros de distancia. Entre el núcleo y el electrón no hay nada, solo vacío. Esto significa que la materia sólida como la experimentamos, la mesa sobre la que apoyas tu brazo, el suelo bajo tus pies, tu propio cuerpo, es en más del 99,9% del 99,9%. La oscuridad no está haciendo espacio vacío. La oscuridad no está solo afuera, en el cosmos. Está dentro de cada objeto, dentro de cada molécula, dentro de cada célula de tu cuerpo. Somos seres de luz y materia construidos casi completamente de oscuridad y vacío. Esta realización, que la oscuridad no es algo externo y ajeno, sino algo que nos constituye fundamentalmente, es quizás el aspecto más perturbador de toda esta exploración. Hasta ahora hemos hablado de la oscuridad del espacio como la ausencia de luz visible. Pero hay una forma de oscuridad mucho más profunda y perturbadora que no tiene nada que ver con la luz. Es una oscuridad que los físicos han descubierto que constituye la mayor parte del universo y que desafía completamente nuestra comprensión de la realidad. Se llama materia oscura y energía oscura, y juntas representan aproximadamente el 95% de todo lo que existe en el universo. Permíteme explicar qué significa esto exactamente. Todo lo que podemos ver, todo lo que podemos detectar con cualquier instrumento que los humanos hayan construido, toda la materia normal que compone estrellas, planetas, gas, polvo, galaxias y nosotros mismos, representa apenas el 5% del contenido total del universo. El 95% restante es oscuro, no oscuro en el sentido de no emitir luz visible, sino oscuro en el sentido de ser completamente indetectable por cualquier medio que conozcamos excepto por sus efectos gravitacionales. La historia de cómo los científicos descubrieron la materia oscura es fascinante. En la década de 1930, la astrónoma suiza Vera Rubin, trabajando en los Estados Unidos, estaba midiendo cómo las estrellas en las galaxias espirales orbitan alrededor del centro galáctico. Según las leyes de Newton y Kepler, las estrellas en los bordes externos de las galaxias deberían orbitar más lentamente que las estrellas cerca del centro, de la misma manera que los planetas exteriores de nuestro sistema solar orbitan más lentamente que los planetas interiores. Pero Rubin descubrió algo desconcertante. Las estrellas en los bordes de las galaxias orbitan a la misma velocidad que las estrellas cerca del centro. Es como si nuestros planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Neptuno,
orbitaran al Sol a la misma velocidad que Mercurio. Esto viola completamente lo que esperamos de la gravedad. La única explicación que tiene sentido es que hay mucha más masa en las galaxias de lo que podemos ver. Una masa invisible que crea gravedad adicional, manteniendo las estrellas exteriores en sus órbitas a velocidades que de otro modo serían imposibles. Esta masa invisible es lo que llamamos materia oscura. Y no es una pequeña corrección. Para explicar los movimientos que observamos, las galaxias deben contener aproximadamente 5 veces más materia oscura que materia normal visible. Por cada gramo de materia ordinaria, estrella, planeta, gas, polvo, hay aproximadamente 5 gramos de materia oscura invisible. ¿Qué es la materia oscura? Honestamente, no lo sabemos. Sabemos lo que no es. No son estrellas apagadas, no son agujeros negros normales, no son nubes de gas interestelar. Es algo que no emite, no absorbe y no refleja luz. No interactúa con la radiación electromagnética en absoluto. Solo interactúa gravitacionalmente. Pasa a través de todo, incluyendo tu cuerpo, sin dejar ninguna señal. En este momento, mientras lees o escuchas esto, millones de partículas de materia oscura están atravesando tu cuerpo. Atraviesan la Tierra como si no existiera. Están en todas partes, formando halos invisibles alrededor de las galaxias y filamentos gigantes que conectan los cúmulos de galaxias en la estructura a gran escala del universo. Y no podemos verlas ni detectarlas directamente. Es una oscuridad de una naturaleza completamente diferente a la oscuridad del espacio vacío. No es la ausencia de luz, es la presencia de algo que simplemente no interactúa con la luz en absoluto. Es como si el universo tuviera una dimensión entera de existencia que está completamente fuera de nuestro alcance perceptivo. Pero si la materia oscura es perturbadora, la energía oscura es directamente aterradora en sus implicaciones. En 1998, 2 equipos independientes de astrónomos hicieron un descubrimiento que les valió el Premio Nobel de Física en 2011. Estaban estudiando supernovas tipo 1 en galaxias distantes, usando estas explosiones como velas estándar para medir distancias cósmicas. Esperaban encontrar que la expansión del universo se estaba desacelerando, frenada por la gravedad mutua de toda la materia. En cambio, encontraron lo opuesto. La expansión del universo se está acelerando. Las galaxias distantes se están alejando de nosotros cada vez más rápido, no más lento. Algo está impulsando esta aceleración, algo que actúa como una presión antigravitacional, empujando el espacio a expandirse cada vez más rápidamente. Este algo, que no entendemos en absoluto más allá de sus efectos observados, es lo que llamamos energía oscura, y representa aproximadamente el 68% de todo el contenido energético del universo. La materia oscura representa alrededor del 27%. Todo lo demás, toda la materia y energía ordinaria que podemos detectar, es apenas el 5%. Piensa en esto de otra manera. Si el universo fuera una ciudad, nosotros podríamos ver y mapear solo el 5% de sus edificios. El 95% restante sería completamente invisible para nosotros, aunque siguiéramos sintiendo sus efectos. Las calles se doblarían alrededor de edificios que no podemos ver. Las fuerzas nos empujarían desde estructuras que no detectamos. Viviríamos en un mundo donde la vasta mayoría de la realidad está completamente fuera de nuestro alcance. Esta es la situación real en la que nos encontramos como especie. Hemos desarrollado una civilización científica extraordinaria. Hemos construido telescopios que pueden ver galaxias a miles de millones de años luz. Hemos detectado ondas gravitacionales de colisiones de agujeros negros. Hemos enviado sondas al borde del sistema solar. Y aún así, el 95% del universo permanece fundamentalmente oscuro para nosotros, no porque no hayamos mirado con suficiente atención, sino porque parece que estamos equipados perceptualmente para interactuar solo con una fracción minúscula de lo que existe. La energía oscura tiene una implicación adicional que hace que la oscuridad del universo sea aún más aterradora. Está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido.
Esto significa que las galaxias distantes que podemos ver hoy eventualmente cruzarán el horizonte cósmico y desaparecerán de nuestra vista para siempre. El universo observable se está encogiendo. En un futuro suficientemente distante, billones de años en el futuro, una civilización hipotética en nuestra galaxia miraría al cielo y vería solo su propia galaxia. El resto del universo habría sido arrastrado más allá del horizonte por la expansión acelerada impulsada por la energía oscura. No solo no podrían visitarlo, ni siquiera podrían verlo. Toda evidencia de que existe un universo más allá de su propia galaxia habría desaparecido. Estarían solos en la oscuridad, sin manera de saber que alguna vez existió algo más. Sin los registros de observaciones anteriores, no tendrían ninguna razón para sospechar que el universo era una vez tan rico y lleno de galaxias como lo que nosotros podemos ver hoy. La oscuridad los habría engullido, no solo en el sentido físico, sino en el epistemológico. No solo no podrían ver la realidad, sino que no tendrían manera de saber que existía esa realidad que no pueden ver. Tenemos la extraordinaria suerte de vivir en una época en la que todavía podemos ver miles de millones de galaxias. Somos testigos de una ventana temporal en la historia del cosmos que eventualmente se cerrará. La oscuridad avanza, y lo hace de manera inexorable, impulsada por una fuerza que ni siquiera entendemos. Hay algo profundamente humillante en todo esto. Hemos construido una civilización científica impresionante sobre la base de estudiar el 5% del universo que podemos detectar. Todo nuestro conocimiento de la física, la química, la biología, toda nuestra comprensión de cómo funciona la realidad, se basa en interacciones con ese 5%. El 95% restante es una oscuridad que ni siquiera podemos comenzar a caracterizar más allá de sus efectos gravitacionales y expansivos. Es como si hubiera pasado toda tu vida estudiando una sola habitación de una mansión gigante, convencido de que entiendes la mansión, y de repente descubrieras que hay 99 habitaciones más, todas selladas, sin puertas visibles, sin ventanas, y construidas con materiales que no existen en tu habitación. La oscuridad del espacio, entonces, no es simplemente la ausencia de luz visible. Es el símbolo de nuestra ignorancia fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Es el recordatorio constante de que el universo que pensamos conocer es apenas una fracción minúscula de lo que realmente existe. Hasta ahora hemos explorado la oscuridad del espacio desde una perspectiva física y cosmológica. Pero hay otra dimensión de esta oscuridad que es igualmente fascinante y perturbadora: lo que le hace a la mente humana. Porque los seres humanos no somos observadores neutrales del cosmos. Somos criaturas biológicas con sistemas nerviosos que evolucionaron en un entorno muy específico, y cuando nos exponemos a la oscuridad real del espacio, suceden cosas extraordinarias en nuestra psicología. Los astronautas que han pasado tiempo en el espacio describen consistentemente algo que va más allá de la belleza o el asombro. Hay un aspecto de la experiencia espacial que muchos encuentran profundamente perturbador, y es precisamente la naturaleza de la oscuridad que los rodea. En la Tierra, nunca experimentamos oscuridad total de manera prolongada. Incluso en la noche más oscura hay luz de estrellas, luz de la luna, bioluminiscencia, reflejos difusos de ciudades lejanas. Nuestros ojos se adaptan y encontramos algo. Pero en el espacio, la oscuridad tiene una cualidad diferente. No es la oscuridad suave y familiar de la noche terrestre. Es una oscuridad que tiene profundidad, que parece extenderse hacia adentro sin límite. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional describen mirar por la ventana hacia el lado nocturno del espacio, lejos del Sol, y ver una negrura que parece tener peso, presencia física. No es solo la ausencia de luz, es algo que se siente como una presencia, como si la oscuridad fuera una entidad con la que uno está interactuando. Esta percepción no es irracional ni poética, tiene bases neurológicas reales. El sistema visual humano no procesa bien la oscuridad absoluta. Cuando no hay fotones llegando a la retina, el cerebro no simplemente registra nada. En cambio, comienza a generar su propia actividad visual.
Esto es lo que causa las alucinaciones visuales que las personas experimentan en la oscuridad total. Puntos de luz, formas moviéndose, patrones que no están ahí. Nuestro cerebro, literalmente, no puede procesar la ausencia total de información visual. Prefiere inventar algo a registrar la nada. Esta es una característica fundamental de cómo funciona la percepción humana. No somos receptores pasivos de información, somos constructores activos de experiencia. Y cuando no hay material con qué construir, inventamos. En el espacio, los astronautas han reportado ver destellos de luz incluso con los ojos cerrados, no porque haya luz externa, sino porque las partículas de radiación cósmica, rayos cósmicos de alta energía, están atravesando sus globos oculares y estimulando directamente las células de la retina. Es literalmente la radiación del espacio profundo creando visiones dentro de sus ojos cerrados. Pero más allá de los efectos físicos sobre la visión, la oscuridad del espacio tiene impactos psicológicos profundos. Los estudios sobre el aislamiento y la oscuridad han revelado que los seres humanos tenemos una relación fundamentalmente incómoda con la oscuridad prolongada. No es solo miedo atávico a los depredadores nocturnos, aunque eso también existe. Es algo más profundo relacionado con nuestra necesidad de orientación espacial, de saber dónde estamos en relación con todo lo demás. En la Tierra, incluso de noche, el horizonte nos orienta. La gravedad nos da una clara sensación de arriba y abajo. Los sonidos del entorno nos informan sobre nuestro espacio. En el espacio, en la oscuridad, no hay horizonte. La gravedad es imperceptible. No hay sonido. Hay una desorientación espacial profunda que los astronautas describen como uno de los aspectos más desconcertantes de la experiencia espacial. Los psicólogos que trabajan con astronautas han identificado algo que llaman el efecto de la inmensidad. Cuando los seres humanos se confrontan con escalas que trascienden completamente su experiencia evolutiva, cuando la mente intenta procesar distancias de millones de años luz o vacíos que se extienden por trillones de kilómetros, el resultado no es simplemente asombro. A menudo es una forma de vértigo cognitivo, una sensación de que el andamiaje mental, sobre el que construimos nuestra comprensión del mundo, está siendo desmantelado. Carl Sagan describió algo similar cuando reflexionaba sobre la fotografía del punto azul pálido. Esa imagen de la Tierra tomada por la sonda Voyager desde más de 6.000 millones de kilómetros de distancia. La Tierra aparece como un punto microscópico en un rayo de luz solar, rodeado de oscuridad absoluta. Sagan escribió que esa imagen habla de nuestra responsabilidad los unos con los otros y de la necesidad de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido. Pero hay otro aspecto de esa imagen que Sagan no enfatizó tanto: el aterrador contexto de oscuridad que rodea ese punto. La Tierra, con toda su vida, toda su historia, toda su civilización, es un punto de polvo suspendido en un haz de luz solar, rodeado por una oscuridad que se extiende en todas direcciones durante distancias que no podemos comprender completamente. Esta imagen captura algo sobre la condición humana que resulta difícil de procesar emocionalmente. No somos el centro del universo. No somos incluso una nota a pie de página en la historia cósmica. Somos una anomalía local, una concentración temporaria de materia organizada en un rincón oscuro de una galaxia mediocre, en un universo cuya naturaleza fundamental es el vacío y la oscuridad. Para muchas personas, esta realización es paralizante. La filósofa francesa Simone Weil escribió sobre el peligro de la grandeza, sobre cómo confrontar la inmensidad puede hacer que la vida parezca sin sentido. Los existencialistas del siglo XX lucharon con versiones de este problema. Si el universo es tan vasto e indiferente, si la oscuridad se extiende tan infinitamente más allá de nosotros, ¿qué significado tiene nuestra existencia? Pero hay otra manera de responder a esta realización, una que en lugar de llevar a la desesperación, conduce a algo más parecido a la maravilla y la responsabilidad. Si la oscuridad es la norma y la luz es la excepción, entonces cada punto de luz, cada estrella, cada planeta con vida, cada mente consciente capaz de contemplar el cosmos, es extraordinariamente precioso
precisamente por su rareza. La oscuridad no hace que la luz sea insignificante, la hace extraordinaria. Un diamante es hermoso, en parte porque contrasta con la roca ordinaria que lo rodea. Un punto de luz en la oscuridad absoluta es infinitamente más notable que una luz entre otras luces. Nosotros, criaturas conscientes en un universo mayormente oscuro y vacío, somos quizás la anomalía más extraordinaria que el cosmos ha producido. Los neurocientíficos han descubierto que el cerebro humano contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, más que las estrellas en varias galaxias de tamaño mediano. Cada neurona puede conectarse con hasta 10.000 otras neuronas, creando una red de una complejidad que rivaliza con la estructura a gran escala del universo. El cosmos creó, a través de miles de millones de años de evolución estelar y biológica, objetos que son en sí mismos más complejos que la mayoría de las estructuras astronómicas. Somos, en ese sentido, la oscuridad del universo volviéndose consciente de sí misma. Materia oscura y energía oscura, partículas subatómicas y campos cuánticos. Todo ello organizado de maneras cada vez más complejas, durante miles de millones de años, hasta producir mentes capaces de contemplar la oscuridad de la que emergieron. Y esa contemplación, ese acto de mirar hacia el abismo oscuro del cosmos y preguntarnos sobre su naturaleza, es quizás la cosa más extraordinaria que ha ocurrido en la historia del universo. No porque resuelva el problema de la oscuridad, no porque nos haga menos vulnerables o menos diminutos, sino porque transforma la oscuridad de algo que simplemente existe en algo que es conocido, contemplado y comprendido. La oscuridad del espacio es aterradora, pero también es profundamente fascinante. Y el hecho de que seamos capaces de sentir ese terror y esa fascinación simultáneamente es en sí mismo una de las maravillas más grandes del universo. Hay una paradoja hermosa en el corazón de todo lo que hemos explorado hoy. La oscuridad del espacio, esa negrura aterradora e incomprensible que se extiende más allá de todo horizonte conocido, es precisamente lo que nos permite ver el universo con tanta claridad. Sin ella no podríamos hacer astronomía. Sin ella no podríamos comprender nuestro lugar en el cosmos. Permíteme explicarte esto. Si el universo fuera uniformemente brillante, si la luz llenara cada rincón del espacio con igual intensidad, no podríamos distinguir nada. Las galaxias se mezclarían con el fondo luminoso. Las estrellas serían indistinguibles. La estructura del cosmos, sus filamentos, sus vacíos, sus cúmulos, todo quedaría borrado en un resplandor uniforme. Necesitamos la oscuridad como fondo para poder ver los objetos luminosos que nos revelan la naturaleza del universo. Es el mismo principio que hace que las palabras sean legibles en una página. No son solo las letras negras lo que crea la legibilidad. Es el contraste entre las letras y el fondo blanco. Sin ese contraste, sin esa diferencia entre la oscuridad de la tinta y la claridad del papel, la escritura sería imposible. El universo nos está hablando en un lenguaje de luz y oscuridad, y necesitamos ambas para leer el mensaje. Los astrónomos lo saben intuitivamente. Las mejores observaciones se hacen desde los lugares más oscuros de la Tierra, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Los grandes observatorios se construyen en desiertos, en cimas de montañas, en lugares donde la oscuridad es más pura y profunda. Y los mejores telescopios se envían al espacio, donde la oscuridad es absoluta y ninguna atmósfera interfiere con la luz que viene de las profundidades del cosmos. La humanidad ha pasado gran parte de su historia huyendo de la oscuridad. Encendemos hogueras, lámparas, bombillas eléctricas, pantallas luminosas. Hemos llenado la noche con luz artificial hasta el punto de que la mayoría de las personas en el mundo desarrollado nunca experimentan una noche verdaderamente oscura. La contaminación lumínica ha robado a millones de personas la visión de la Vía Láctea que sus abuelos daban por sentada. Y al hacerlo hemos perdido algo importante. No solo la capacidad de ver las estrellas, sino la capacidad de contemplar nuestra pequeñez, nuestra brevedad, nuestra extraordinaria rareza en el cosmos. La oscuridad, que durante milenios fue una fuente de miedo para nuestra especie, también fue una fuente de perspectiva, de humildad,
de asombro. Las civilizaciones antiguas que vivían bajo cielos verdaderamente oscuros tenían una relación diferente con el cosmos. Los mayas desarrollaron calendarios astronómicos de extraordinaria precisión. Los griegos nombraron constelaciones y construyeron modelos del sistema solar. Los polinesios navegaron el Pacífico usando las estrellas como mapa. Los beduinos del desierto sabían leer el cielo como otros leen libros. Todo esto fue posible porque vivían en la oscuridad, porque la oscuridad les era familiar, porque habían aprendido a ver en ella. Y lo que vieron los transformó. Los cielos oscuros inspiraron algunas de las más grandes obras de arte, filosofía y ciencia de la humanidad. La oscuridad no paralizó a estas civilizaciones, las elevó. Hoy, con todos nuestros telescopios, satélites y detectores de partículas, hemos aprendido a ver en la oscuridad de maneras que ninguna civilización anterior hubiera podido imaginar. Podemos detectar fotones individuales de galaxias a miles de millones de años luz. Podemos medir el corrimiento al rojo de la luz de objetos que existieron cuando el universo tenía apenas 1000 millones de años. Podemos mapear la distribución de la materia oscura a través de sus efectos de lente gravitacional. Podemos escuchar las ondas gravitacionales de colisiones de agujeros negros a través de las cuales el universo nos habla en un idioma completamente diferente a la luz. Hemos desarrollado sentidos artificiales que nos permiten percibir el universo en sus propios términos, no solo en los términos limitados de la biología humana. Y lo que hemos encontrado en la oscuridad es asombroso. Hemos encontrado que el universo tiene una estructura a gran escala, que se parece a una red cósmica, filamentos de materia que conectan cúmulos de galaxias con enormes vacíos entre ellos. Hemos encontrado que el universo tuvo un comienzo, un momento singular del que emergió todo el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Hemos encontrado que ese comienzo dejó un eco, la radiación cósmica de fondo de microondas, que todavía llena el universo y nos cuenta la historia de los primeros momentos del cosmos. Hemos encontrado que las estrellas no son eternas, que nacen de nubes de gas y mueren en explosiones o colapsos, que en su vida y muerte forjan los elementos que hacen posible la química y la biología. Hemos encontrado que hay planetas alrededor de la mayoría de las estrellas, que el universo está lleno de mundos potenciales. Y en uno de esos mundos, nuestro mundo, ha emergido la conciencia capaz de contemplar todo esto. Todo este conocimiento fue extraído de la oscuridad. Cada descubrimiento fue el resultado de mirar hacia el negro del cielo y encontrar algo que antes era invisible. La astronomía es, en su esencia, el arte de ver en la oscuridad. Y lo que hemos visto nos ha transformado como especie. Pero hay una lección más profunda que nos da la oscuridad del espacio, una que va más allá de la astronomía y toca algo fundamental sobre la condición humana. Es la lección de la impermanencia y la preciosidad. Las estrellas brillan durante millones o miles de millones de años, pero eventualmente se apagan. Las galaxias existen durante trillones de años, pero eventualmente se dispersan o colapsan. Incluso el universo mismo, según nuestra mejor comprensión actual, tiene un destino final de oscuridad y frío absolutos. Todo lo que existe, toda luz, toda calidez, toda complejidad, es temporal en el contexto cósmico. Y sin embargo, aquí estamos. En este momento particular de la historia del universo, cuando todavía hay estrellas brillando, cuando la luz todavía existe en cantidades suficientes para que la vida sea posible, cuando la complejidad ha alcanzado el nivel necesario para que la conciencia emerja. Somos extraordinariamente afortunados de existir en este instante preciso, en este punto específico del cosmos, donde las condiciones permiten no solo la vida sino la comprensión. La oscuridad que nos rodea no es una amenaza. Es un contexto. Es el telón de fondo que hace que la luz sea posible, que hace que nuestra existencia sea distinguible, que hace que el universo sea legible. Sin la oscuridad no habría contraste, no habría estructura, no habría historia cósmica que leer. Cuando miras el cielo nocturno y ves esa oscuridad inmensa salpicada de puntos de luz, no estás viendo el vacío.
Estás viendo el universo en su forma más honesta. Estás viendo la realidad tal como es en su mayor parte. Vasta, fría, oscura, pero también extraordinariamente salpicada de islas de luz y calor y complejidad donde la vida y la conciencia pueden florecer. Y tú eres parte de esas islas. Eres materia organizada en una forma suficientemente compleja para contemplar la oscuridad que te rodea y preguntarte sobre ella. En un universo cuya naturaleza fundamental es el vacío y la oscuridad, eso es nada menos que un milagro. La próxima vez que mires el cielo nocturno, no veas solo las estrellas. Ve también la oscuridad entre ellas. Esa oscuridad no es la ausencia de algo, es la presencia de la verdad más fundamental del cosmos. Y en esa oscuridad, los puntos de luz que brillan, incluido el pequeño punto que es nuestro Sol, incluido el punto aún más pequeño que es nuestro planeta, incluido tú mismo, son algo verdaderamente extraordinario. Somos luz en la oscuridad. Y eso lo hace todo. Si esta exploración de la oscuridad más profunda del cosmos te ha hecho mirar el cielo nocturno con nuevos ojos, si te ha dado una perspectiva diferente sobre tu lugar en el universo, te invito a suscribirte al canal. Porque hay más verdades extraordinarias esperando ser descubiertas en la oscuridad del cosmos, y juntos podemos seguir explorándolas. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la oscuridad más profunda del universo. Hasta nuestro próximo encuentro con los misterios del cosmos.